Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios del día de hoy, esta hermosa oportunidad que tenemos de abrir la palabra del Señor, de reflexionar acerca de lo que Dios tiene para nuestra vida el día de hoy, donde podemos aprender esos hermosos principios bíblicos que Dios tiene para nuestra vida cotidiana, poder aplicarlos a nuestro día y de esa manera obtener una hermosa bendición y tomar decisiones sabias conforme al corazón de nuestro Dios. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y te agradecemos que nos permitas esta hermosa oportunidad. Gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por compartirlo con otras personas y bueno, es una enorme bendición. Bendigo tu vida, bendigo tu actividad del día de hoy, que el Señor te acompañe en tu salida, que el Señor te acompañe en tu regreso, que esté con tu familia, que esté con tus hijos y de alguna manera ese amor tan grande que Dios nos da, lo podamos nosotros recibir y vivir completamente agradecidos delante de este Dios maravilloso. El día de hoy nos encontramos entonces meditando ya en la carta a los Gálatas y el día de hoy vamos a meditar en el capítulo número 1, partiendo del versículo número 11 hasta el versículo número 24. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: gracia que transforma, gracia que transforma. Y una de las cosas que yo he estado observando en esta lectura, en la carta a los Gálatas, es precisamente esta cantidad de amor derramado de parte de Dios hacia nosotros. Esta actitud del Señor de darnos esa gracia que nosotros no merecemos. Recuerda que sencillamente la gracia de Dios es eso, que Dios nos da a nosotros lo que no merecemos. Y esto debemos entenderlo aquí para que lo podamos transformar en nuestro corazón y entonces aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Reconocer que aunque nosotros no merecemos el amor del Señor, el Señor nos da su amor y nos da también algunas otras cosas a través de su gracia. Entonces es tremendo lo que podemos aprender. Y sabes, en esta porción de la escritura del día de hoy, ubicada en Gálatas capítulo número 1, del versículo 11 al versículo número 24, yo logré rescatar por lo menos 4 enseñanzas que quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza yo la localizo entre los versículos 11 y 12 y le puse de la siguiente manera. Número uno, necesitamos experimentar la gracia de Dios. Creo que no hay otra cosa más transformadora en la vida de todo ser humano que cuando verdaderamente experimentamos el amor de Dios, la gracia que nos va transformando. Observa cómo lo relata el apóstol Pablo en estas escrituras. Dice así: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo está diciéndoles a la comunidad de los Gálatas, que les dice lo siguiente: ¿saben qué? Esto que yo les estoy compartiendo, yo no lo aprendí de los hombres, yo no lo aprendí de ninguna otra situación, lo aprendí por la misma revelación de nuestro Señor Jesucristo. Estaba él entendiendo que él había aprendido precisamente esta transformación que Dios estaba dándole en su corazón. Y como referencia, tú puedes leer la escritura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, o bien como se relata en el capítulo número 22, del versículo número 6 al versículo número 10, de cómo estaba entonces este hombre llamado Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, ¿verdad? Respirando esas amenazas de muerte contra los discípulos. Entonces de repente el Señor se acerca a él, ¿verdad? Lo deja ciego, habla su corazón, es transformado y entonces vemos a un Saulo de Tarso que ahora experimenta sencillamente la gracia de Dios. Es una gracia que nos transforma, es una gracia que nos cambia, es una gracia que de alguna manera la tenemos que experimentar
experimentar de primera mano para poder lograr entenderla. A veces no la logramos entender, ¿sabes por qué? Porque sencillamente no la hemos experimentado. Necesitamos agradecerle a Dios, permitir que el Señor nos dé esa gracia hermosa, salvadora, y que nosotros podamos continuar adelante. Hay una segunda enseñanza que yo logro observar a partir del versículo número 13 al versículo número 16, y le puse de la siguiente manera. Número 2, la gracia de Dios nos transforma. La gracia de Dios nos transforma. Me encanta, por ejemplo, el versículo número 13 y 14, porque dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Me encanta porque yo puedo observar a un apóstol Pablo que ahora está compartiendo su testimonio, está diciendo de cómo él fue transformado. Te leí el versículo número 14 y el versículo número 15, pero ahora me gustaría regresar nuevamente al versículo número 13. Dice así: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Aquí vemos entonces a un Saulo que era un perseguidor de la iglesia, y cómo el Señor lo transforma, cómo el Señor viene y se acerca, cómo el Señor hace un cambio en él. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente la gracia de Dios nos transforma a cada uno de nosotros. ¿Sabes? No es solamente un cambio superficial, no se trata de un cambio de religión, no se trata de un cambio de tradiciones, no se trata simplemente de cambiar nuestro lenguaje o nuestra manera de pensar, no, se trata de un nuevo nacimiento, se trata de volver nuevamente a nacer, ser transformados, y entonces, como lo dice Mateo capítulo número 7, versículo número 20, por sus frutos los conoceréis. Necesitamos ser transformados. Sabes, esta gracia del Señor nos transforma. Hay una tercera enseñanza que yo quiero compartir contigo entonces, precisamente en el versículo número 15, porque me encantó cómo se expresa ahí. Tercera enseñanza, número 3. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y esto es parte de la gracia de Dios. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice el versículo número 15, dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Me encanta esto porque aquí nos dice el apóstol Pablo dos cosas sencillas. La primera de ellas, que Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Y lo segundo, que Dios al final de cuentas nos ha dado un llamado y nos ha dado un propósito para que nosotros vayamos en esta vida. Y creo que al final tú deberías reconocer el llamado que tiene Dios para ti, el propósito que tiene Dios para ti y la bendición que Él te ha dado de poder estar sobre esta tierra. Me encanta el versículo número 16 en la primera parte, porque dice, el propósito de Pablo, dice: revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Me encanta, ¿sabes? Porque creo que el apóstol Pablo aquí da en el clavo. ¿Sabes? Nosotros necesitamos revelar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes dónde? En nosotros, en nuestra vida, a través de nuestro comportamiento, a través de una vida de santidad, a través de una vida de dedicación, a través de una vida que dé fruto abundante. Es muy, pero muy importante. Bueno, hay una cuarta y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, y que mientras yo lo leía dije: wow, qué tremendo el momento que está atravesando el apóstol Pablo. Dice la cuarta enseñanza, número 4, la gracia de Dios nos permite enfrentar los desafíos de la vida. Y si te puedes quedar con algo, me encantaría que te quedaras con esta parte de la reflexión. Sabes, la gracia del Señor nos va a permitir seguir adelante en medio de los desafíos de la vida. La vida puede ser muy difícil, la vida puede ser muy ruda, la vida puede traer muchos problemas, pero el amor de Dios, la gracia del Señor
nos va a mantener en el sendero, nos va a mantener siguiendo adelante, confiando plenamente en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay por lo menos 4 desafíos que yo logro descubrir a partir del versículo número 17, 18, 19 y 20 hasta el 24. El primer desafío que yo observo aquí es el siguiente. El primer desafío que Pablo en lo personal experimenta. Número 1, el desafío de dar los primeros pasos de fe. El desafío de dar los primeros pasos. Observa cómo dice el versículo número 17. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Recuerda que fue en Damasco donde él había solicitado esas cartas para asolar a los discípulos y respirar esas amenazas y muerte que, como relata el libro de los Hechos en el capítulo número 9. Fue en Damasco, cerca de Damasco, donde el Señor Jesucristo se le acerca y se presenta. Y me encanta porque entonces Pablo lo primero que hace es que regresa a Damasco, da esos primeros pasos de fe, y es un tremendo desafío porque tiene que regresar precisamente al lugar donde él de alguna forma había sido transformado, y tiene que regresar a ese sitio para poder de alguna forma dar esos primeros pasos de fe. Y es muy importante que nosotros aprendamos a confiar en nuestro Dios y a ser respaldados por la gracia de Dios para poder avanzar en esos primeros pasos de fe. Hay un segundo desafío que yo observo en el versículo número 18. Es el desafío a integrarse a los discípulos. Dice el versículo número 18, entonces, después dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora lo que está haciendo Pablo es que sencillamente tiene que comenzarse a integrar precisamente a esos discípulos a los cuales él quería perseguir, a los cuales él quería encarcelar, a los cuales él en algún momento estaba decidido a exterminar. ¿Sabes qué tremendo desafío, el desafío que tiene que enfrentar Pablo en ese momento? Pero recuerda, la gracia de Dios nos capacita precisamente para enfrentar ese tipo de situaciones. Hay un tercer desafío que yo observo ahora más abajo en el versículo número 21. Yo le puse de la siguiente manera este desafío: el desafío a enfrentar a su gente. Si tú observas el versículo número 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y si tú te vas ahí a investigar un poquito, te vas a dar cuenta precisamente que Tarso está ubicada en esa región. Entonces lo que Pablo está haciendo es que tiene que regresar a su gente, enfrentar a su familia, compartirle a su familia, hablarle de Cristo a su familia, y entonces tener ese desafío de enfrentar a su gente. Sabes, una de las principales situaciones más complicadas para todo cristiano es cuando tú le tienes que predicar del evangelio a las personas que de alguna manera han crecido contigo, te han conocido desde un principio, y de alguna forma es un tremendo desafío. Pablo lo está haciendo aquí y es algo tremendo, y eso solamente lo podemos hacer a través de la gracia de nuestro Dios. El cuarto y último desafío que yo miro aquí es a partir del versículo 22 hasta el 24, y le puse así: el desafío a la nueva vida, a la nueva identidad. Fíjate cómo dice el versículo número 22. Pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que estaban en Cristo, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Ahora él tenía que integrarse a la fe, a las iglesias. La gente no lo conocía, solamente había escuchado las tremendas cosas que Saulo de Tarso había hecho, pero ahora venía él como el apóstol Pablo, identificándose con Cristo, compartiendo su nueva fe con una vida transformada. Querido hermano, la gracia del Señor
nos transforma, la gracia del Señor nos ayuda. Yo bendigo tu vida, anhelo que el Señor te dé su gracia, anhelo, número uno, que tú puedas experimentar la gracia de Dios, anhelo, número dos, que esa gracia te transforme en tu manera personal, en tu matrimonio, con tus hijos, que Dios te vaya transformando. Tres, recordar que la gracia de Dios de alguna manera nos permite entender que tenemos un propósito, que tenemos un plan que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Y número cuatro, recordar que en medio de los desafíos de la vida, la gracia de Dios nos permite seguir adelante. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.